Hola amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de dar inicio a Punto de Equilibrio, este programa, este podcast, a donde, bueno, vamos a buscar ese equilibrio que como seres humanos necesitamos, porque no solo es el equilibrio espiritual, no solo es el equilibrio físico, sino también el equilibrio mental, el equilibrio psicológico, y para eso en este podcast tendremos, bueno, va a haber en su momento, tenemos un staff. O sea, nos damos el lujo que en este podcast vamos a tener un staff de psicólogos, pero bueno, liderados por la licenciada Gabriela Santos, a quien vamos a conocer mundialmente como Gaby Santos en este podcast. Así que, licenciada, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy súper alegre de este nuevo episodio que vamos a tener, no solamente porque es el inicio de grandes proyectos, sino porque también vamos a llegar a otra población, a otras personas y con quienes vamos a poder compartir temas tan importantes que a veces se vuelven tabú. Y ahora pues ya eso ya no va a ser tabú, sino que vamos a tener la oportunidad de compartir. Lo podemos hacer por cualquier vía, pero lo importante es que todos tengamos acceso a la información sobre la psicología en general. Así Así que va a es. estar buenísimo. Bueno, quiero saludar a todos los que se conectan a través del TikTok Live, que podemos compartirlo por ahí, licenciada. Mire, le voy a contar rápido cómo es la historia. Lo que pasa es que cuando arrancamos con Cubo, ocupábamos la cuenta tal cual, @Cubo Radio Podcast, pero luego que hubo una pausa, yo había prestado mi perfil personal para Cubo. Entonces, Ya, pero cuando hicimos la pausa, lo regresé. Entonces ahorita la cuenta es @gr2podcaster para que lo pueda buscar por ahí en buenísimo. TikTok. Pero lo más importante al final del camino es que luego usted pueda accesar a este podcast a través de nuestras páginas oficiales en YouTube, en Facebook, en Spotify, que por supuesto también a través de la clínica de la licenciada ustedes lo van a poder ver. En su momento vamos a dar también las cuentas y todo, ahí lo van a poder ver, ahí lo van a compartir o lo van a, ya sea compartido a través de la página de Cubo o lo van a compartir ellos también directamente. Así que muchas gracias, sean bienvenidos, gracias a los que se conectan, a los que se van a ir conectando en el camino y a los que no y están en las demás redes, pues bienvenidos también. ¿Cómo nos ayudan? ¿Cómo le ayudan a los demás a través de este podcast? Es compartiéndolo, comentándolo, reaccionando, dejando por ahí su like tanto en el Facebook como en el YouTube. Nos ayuda para que los algoritmos hagan que estos temas lleguen a muchas más personas y eso es importante. Bueno, yo creo que no es desconocida la licenciada, por supuesto que la vemos ahí en el canal 21, la vemos bueno, en la radio Fuego, en la radio Corazón, no sé si ha estado también, que es del grupo Megavisión. Bueno, a dónde hemos visto a la licenciada? Para que empecemos por ahí, nos empecemos a identificar. Sí, hemos estado ya en varios lugares, súper bien. La idea siempre es que podamos estar acompañando a las personas por cualquier medio. Es decir, todos tenemos derecho a tener información que nos alimente, que nos nutra, que nos permita estar al día. Claro, en Viva la Mañana también. En Viva la Y para Mañana, la por ahí lo hemos mañana, visto. Bueno, Pulso Ciudadano, ¿cuál es la hemos estado en... diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que en eso se ella va como invitada y en este de su podcast, pues, o sea, ahí es la gran diferencia. O sea, aquí podemos administrar todas sus preguntas, lo que ustedes quieran, y ella tiene después la tarea de responderles cualquier consulta que tengan. Igual vamos a dar los números de teléfono, las direcciones y todo, ¿verdad? Así que estén muy atentos porque para eso es este podcast, para ustedes, para que puedan también y juntos encontremos ese punto de equilibrio que tanto necesitamos honestamente. Bueno, voy a empezar con esto y es que no sé si es mi percepción, licenciada, pero antes, antes me refiero a nuestra generación, antes eran unos 25, 30 años, este tema de la psicología no lo escuchábamos como ahora. O sea, yo hace 25, 30 años no escuchaba de que hey, voy a ir a terapia o tengo terapia con mi psicólogo, con mi psicóloga, a como se escucha hoy. Entonces,
¿por qué es así? ¿Por qué siento que antes no fue así y ahora sí hay, no le quiero llamar moda, pero sí hay como una preocupación, Sí. mejor dicho, una preocupación mayor y decir, hey, tengo terapia con mi psicólogo tal día, tal hora y es infaltable. ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué es así hoy? Súper interesante porque realmente lo que sucedía antes era que teníamos la creencia de que ir al psicólogo era debilidad, Ujú. ir al psicólogo era porque tú habías tenido un fracaso, Ok. ir al psicólogo era porque no podías solo, ir al Ujú. psicólogo era para locos. ¿Por qué voy a Correcto, ir al eso psicólogo? último. Yo no estoy loco. Esa es la, digamos que la frase más tradicional que hemos escuchado siempre. No, yo Ujú. no tengo un problema que yo no pueda resolver. Entonces veíamos el hecho de pedir ayuda, de pedir apoyo, lo veíamos como una debilidad. Ujú. Hoy en día, y después de la pandemia, que si recordamos pues fue un momento sublime globalmente hablando, Sí. donde todos nos vulnerabilizamos muchísimo, Ujú. todos sentimos miedo, todos vivimos la ansiedad, todos vivimos la depresión en carne propia, o sea, incluso aquellas personas que se sentían muy fuertes, muy valientes y muy capaces, experimentaron el dolor de las pérdidas, duelos, Ujú. pérdida de trabajo, desempleo, o sea, ¿te imaginas ese caos? Sí. Fue ese justamente el momento donde mundialmente se habló mucho de lo importante que era cuidar la salud mental, porque todos habíamos vivido una tragedia mundial. Entonces, digamos que a partir de la pandemia, nosotros como psicólogos empezamos a ver la tendencia, empezamos a ver el cambio, empezamos a ver que las personas se sensibilizaban y decían, no, definitivamente yo necesito apoyo. Fue como esa sensación de, tengo una justificación y hoy sí quiero ir al psicólogo, porque lo que viví encerrado fue algo impresionante. Ujú. Aparte de eso, que tenías que convivir contigo mismo y con tus seres queridos. O sea, estabas totalmente encerrado. Sí, sí, Y era sí. un momento de conocerte. De verdad estabas contigo y explorando a flor de piel todas aquellas sensaciones. Claro, a Entonces, ver, digamos que ahí es donde empezamos a sentir el cambio, ¿sabes? sí, claro. Ok, Sí, bueno, claro. Ok, bueno. antes de continuar, yo quisiera que los que están ya conectados, Mr. Chan 122 y los que se van conectando, nos cuenten también cómo se escucha el audio, porque estamos en vivo, ¿verdad? Y ustedes nos pueden ayudar para que este podcast pues quede nítido y a la hora de verlo ya en las demás plataformas pues no tengamos problema. A ver, sí, usted me habla de la pandemia y estoy de acuerdo, o sea, fue un momento muy complicado, pero también nuestras generaciones pasadas vivieron el terremoto del 86, vivieron la guerra, vivimos el terremoto del 2001. O sea, Sí, también ahí tienes razón. tuvimos pérdidas, también ahí hubo momentos de derramamientos de sangre, pues, en la guerra. Personas que por la guerra tuvieron que emigrar e irse incluso a vivir solas a otro país y empezar desde cero, etcétera. Pero entonces, que esas generaciones eran un poco más fuertes, eh, o tal vez el tema, repito, o sea, casi que estoy volviendo al principio, el tema tal vez no estaba tan desarrollado como ahora, no habían tantos psicólogos, Se hablaba menos de la se psicología. hablaba menos. Es decir, no había tanta credibilidad en la capacidad que nosotros como seres humanos tenemos para transformar nuestras vidas. Era más, esa sensación de necesito medicarme porque yo no soy capaz de. Ujú. Si tú tenías una situación, ibas al médico, Sí. pero psicólogo era más como esa creencia de que era más un filósofo que hablaba solamente por hablar. Ujú. Ok. Y que todos creíamos que no era necesario porque todos sabíamos que teníamos la capacidad de sobrellevar la vida. Pero poco a poco se fue introduciendo no solamente la importancia de conocerme a mí mismo, Ujú. sino que también se empezó a desarrollar más el tema de la neurociencia. Se Ujú. empezó a destacar más esos estudios e investigaciones donde detectaban que muchas de las enfermedades o muchas de las desregulaciones
biológicas están relacionadas a nuestra mente. Ujú. Y eso fue lo que empezaron a hacer muchos estudios en países desarrollados, donde empezaron a interpretar estilos y tipos de cerebro, donde se dieron cuenta que habían personas que habían vivido traumas muy severos y que tenían la capacidad de transformar su vida a través de la neuroplasticidad o de la epigenética. Entonces, todos los avances científicos fueron tomando más hincapié, digamos, en por qué sí era importante regularnos a través de cómo pensamos. Y creo yo que ahí fue, fíjate, Germán, donde ya la gente empezó a tomar conciencia y a sensibilizarse. Pero imagínate cuánto tiempo nos ha tomado. Tú acabas de mencionar las guerras, tú acabas de mencionar el tema de terremotos. Hay personas a la fecha que todavía cargan con ese miedo, cargan con esa ira, cargan con ese trauma después de una situación difícil y no han logrado todavía sensibilizarse, entender por qué piensan como piensan. Y ojo, que hoy se ha descubierto también que las enfermedades están relacionadas a esos traumas que no están resueltos. Entonces, qué importante es saber que hoy globalmente ya se han dado cuenta que para poder gestionar tu vida tenés que conocerte primero. Y qué importante eso, ¿sí? Conocerme desde, o sea, ¿por qué soy la persona que soy yo ahora? ¿Por qué tengo las actitudes que yo ahora tengo? Porque no es secreto decir que muy probablemente un hombre adulto, 35 años, muy probablemente no va a tener las mismas actitudes un hombre adulto de 35 años que creció con mamá, papá, hermanos en un hogar unido, a aquel que creció solo con la mamá porque el papá los dejó y nunca se apareció, o porque el papá tuvo que irse a Estados Unidos, o porque la mamá no estuvo con él, etcétera, y probablemente su forma de actuar ante los demás o en una relación, en un noviazgo, en su matrimonio, no va a ser la misma. Exacto. Exactamente, y ahora ya te das cuenta que ir a un psicólogo es darte ese espacio seguro para poder entenderte de dónde venís, quién eres, ordenar tu mente, regular tus emociones, aprender nuevas formas de responder a la vida, pero porque estamos más conscientes de que es importante transitar en este plano terrenal y transitarlo de manera que puedas tener bienestar tanto personal como poder proporcionar bienestar también a las personas que te rodean. Pero Sí. antes eso no era. Sí, porque si yo estoy mal, psicológicamente hablando, yo estoy mal, puedo afectar a los que tengo a mi alrededor, pues. O sea, mi esposa, mi novia, mis hijos, mis papás. Va, ok. Cuando estábamos preparando el podcast, yo le sugerí a la licenciada y le decía, bueno, estructuremos entonces el podcast y el tema. Y le decía yo, hacía 3 preguntas. Ir al psicólogo, yo, ¿por qué? ¿En qué momento yo hago ese clic como persona y digo, hey, sí tengo que ir al psicólogo? O sea, sí voy a ir, sí, sin que nadie me lo diga. O muy probablemente alguien me lo ha dicho, mira, anda a terapia o esto. Pero ¿en qué momento esa persona llega al límite y dice, sí, tengo que ir, y llega sumamente cargado donde ustedes? Fíjate que hace poco yo le dije a una persona, ir al psicólogo no es de personas valientes, porque todo es como, tú sos valiente, tú tenés que ir, tú puedes. Ir al psicólogo es de una persona consciente. Consciente. Porque ir al psicólogo no necesariamente tenés que ir cuando estás mal, sino que ir al psicólogo puedes ir porque tú tenés deseo de estar mejor. Tú has reconocido que algo de tu comportamiento no está del todo bien, o estoy afectando mis relaciones en general, sí, o porque hay algo en mis sensaciones que me dice yo estoy respondiendo de cierta manera, pero es cuando tú te haces conciencia
que no está regulado emocionalmente, que está dando respuestas o que estás teniendo una situación. Entonces, no es que una persona valiente, porque hay muchas personas valientes que pueden ir únicamente porque los mandó alguien, porque tu pareja te amenazó y te dijo, o vas al psicólogo o te dejo, sí, o porque tuviste alguna demanda y te obligan a llevar un proceso psicoterapéutico, o porque fuiste al médico y el médico te refiere como un psicólogo. Sí, y ahí puedes ir y decir, bueno, soy valiente, voy y lo tengo que hacer porque con fuerza. No, es tener la conciencia y decir, voy porque yo sé que a veces cargo con cosas que ya normalicé, pero esas cosas me pesan porque estoy repitiendo patrones en mis relaciones de pareja, en mis trabajos, en mi vida en general. Estoy repitiendo patrones que me están cansando, o porque estoy en modo supervivencia todo el tiempo, no conozco qué es vivir sin estrés, y a eso está afectando mi vida personal, o porque ya mi mente necesita mantenimiento. La mente necesita el mismo mantenimiento que recibimos en el cuerpo, es decir, yo voy a entrenar al gimnasio y entreno porque mi cuerpo necesita para salud física. Pues el ir al psicólogo también es mantenimiento en tu vida, en tu mente, en tu bienestar emocional, y sobre todo que nos damos cuenta que cuando tenemos bienestar emocional, nosotros funcionamos súper bien en la sociedad. Yo escuché de un psicólogo español que en su momento dijo, ir a terapia es tomar el control de mi vida. Muchas veces pasamos como en piloto automático, o sea, todo el día. Nos levantamos, nos bañamos, probablemente desayunamos, probablemente no, nos vamos al trabajo, llegamos al trabajo, nos sentamos donde nos toca sentarnos, agarramos lo que nos toca agarrar, encendemos la laptop, hacemos lo que hay que hacer, se lo mandamos al jefe, a mi compañero, tomamos una taza de café, 2 tazas de café, 3 tazas de café, 4 tazas de café, llegamos al almuerzo, etc. Piloto automático. Exacto. Y cuando decido tomar terapia es tomar el control de mi vida. O sea, decido ya no estar en piloto automático, sino tomar el control. Y esto creo yo, no sé si estoy equivocado. Miren, yo aquí quiero decirles que yo hablo por todos los que están allá al otro lado que no somos psicólogos, ¿verdad? Así que si aquí se me salen también mis traumas, no tengo problema con eso, porque aquí yo voy a salir. Yo salgo sorteado, soy el primero. Aquí todos vamos a tener terapia, aquí todos. Aquí todos vamos a estar en terapia. Sí, correcto, aquí todo. Bueno, entonces tomar el control entonces de nuestras vidas, ¿verdad? Y poder de esa manera desarrollarnos mejor. Bueno, se me fue la idea con eso que les iba a decir, pero bueno, el punto es de que este psicólogo español decía eso, y me parece muy acertado. Perdón, lo que les iba a decir, que aquí es como, por ejemplo, cuando yo cuando yo decido llevar mi carro al mecánico. O sea, porque le escuché un ruidito y no lo llevé. Pero ese ruidito era una cosa que me arruinó otra. Y esa otra me arruinó otra. Entonces nunca tomé el control de la mecánica de mi vehículo y ahí lo anduve. O sea, me anduvo llevando todo el tiempo hasta que paleteó, como dicen. No tomé el control de la situación de mi vehículo. Pues igual pasa con nosotros, ¿o no? Exactamente. Imagínate. Nosotros, ¿cuándo tenemos que tomar conciencia de ir al psicólogo? Ejemplo, cuando nosotros nos sentimos cansados emocionalmente, no sé si alguna vez les ha pasado, pero descansás, dormís, pero te levantás y te sentís igual, te sentís como fatigado, sentís que la vida ya no te sentís motivado de ir a tu trabajo, no entendés por qué, no sabes cómo es que un día estabas tan feliz trabajando y de repente ya no querés ir a ese lugar. Cuando de verdad algo te duele y no sabes explicarlo, muchas veces pasamos por duelos y no comprendemos que los duelos a veces pueden ser porque perdimos personas, perdimos rutinas, perdimos cosas que para nosotros eran muy importantes y no sabemos cómo explicar ese dolor que sentimos y tampoco sabemos con quién hacerlo. O a veces reaccionamos de la nada y reaccionamos mal. Hay personas que me dicen, mira, a mí literalmente me están ofreciendo comida y yo respondo mal. Pero ya es algo que se ha vuelto parte de mi rutina y yo sé que la gente lo que quiere es verme bien. O cuando te sentís vacío. Muchas veces he escuchado personas que dicen, me siento vacío,
o me siento ansioso, o me siento desmotivado, o he andado muy triste, ya tengo 2 semanas de andar con este estado de ánimo. Y a veces, Germán, ni siquiera nos damos cuenta que andamos así, porque tú lo mencionaste, andamos en piloto automático o en modo supervivencia, y lo que menos hacemos es tomar conciencia del momento presente. Por eso es que ir al psicólogo, como tú bien lo decías, una de esas podría ser tomar el control de mi vida, y la otra podría ser más consciente de mi vida y cómo quiero verme de aquí en adelante. Claro, bueno. Porque lo más importante es el propósito que tú tenés de ir a una terapia. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, como obviamente todos estamos aprendiendo, vamos a hablar un poquito acerca de signos de alerta que tal vez yo pueda sentir. En este primer podcast, para los que recién se conectan, para los que están también viéndonos a través de las demás plataformas, en este primer podcast queríamos hablar de el por qué ir al psicólogo, en qué momento decidirlo o cómo decidirlo, ¿verdad? Y eso es lo que queríamos tratar en este primero. Claro, pues más adelante hay una infinidad de temas y que ustedes también nos van a poder proponer para poderlo desarrollar, ¿verdad? Sí, ilimitados, claro, ilimitados. Mientras tanto, agradecer a los que se han conectado a través del YouTube, agradecer a los que están a través del Spotify, agradecer a los que están a través de la página de Facebook, ya sea de la página de Cubo, ya sea de la página de la clínica de la licenciada Gabriela Santos. Y que nos han compartido, nos han comentado, muchísimas gracias, eso nos ayuda mucho. Ok, bueno, yo como no tengo, hagamos cuenta y caso que yo soy una persona que jamás he ido a terapia, aunque yo sí he ido, quiero decir que sí, en más de alguna vez he ido, y últimamente he ido a las terapias de la psicóloga de mis hijos, por ejemplo, ¿verdad? Que me han servido increíblemente, porque yo no nací siendo papá, pues, o sea, yo no sabía de patrones y algunas cosas por haber visto a mi papá en algún momento, haber visto a mi mamá, pero yo ya hacerlo, ya desarrollar ese papel, nunca lo había hecho. Entonces me ha servido tanto ir y estar en las terapias con mis hijos que eso es una maravilla, va. Pero entonces como nosotros no sabemos cuáles pueden ser signos de alerta, licenciada, o sea, en las que yo pueda decir, hey, o sea, esto no es normal, esto que acabo de decir o esta actitud que acabo de tener no es normal, no me representa como ser humano ni lo que yo soy. Entonces, ¿qué signos yo puedo decir? Signos básicos, tal vez más adelante vamos a profundizar, pero signos que yo puedo decir, hey, esto no está normal, voy a buscar ayuda. Bien, mira, uno de esos podría ser cuando tú te sentís agotado todo el tiempo. O sea, ese síndrome del quemado, cuando ya no te motiva nada, cuando sentís que tu estado de ánimo en general está cabizbajo, cuando tenés reacciones impulsivas, cuando vivís estados ansiosos. Por ejemplo, una persona ansiosa es aquella persona que tiene tendencia a comerse las uñas, tiene tendencia a movilidad en las piernas, empieza a sentir desesperación, sudoración o palpitación estando en lugares abiertos, poblados, o en lugares a donde te toca hablar en público y sentir que se te desarmoniza todo el sistema. También cuando vivimos en estados de tristeza y no sabemos calibrar esa emoción y tampoco sabemos controlar un pensamiento. Se vienen pensamientos obsesivos, compulsivos también, que están generando ya malestar en mi, digamos, en mi ambiente social. Sí. También cuando hay aislamiento, hay personas que no quieren salir de casa, quieren únicamente estar encerrados. Hoy en día se han hecho varios estudios, Germán, acerca de la soledad, que muchas personas últimamente están teniendo esa tendencia a sentirse solos. Sí. Y empiezan a aislarse todavía más. Entonces empezamos a darnos cuenta que dejamos de conectar con las personas y nos hacemos la pregunta, ¿por qué no conecto? ¿Qué me está pasando? Es ese momento en el que tú puedes empezar a buscar ayuda. Sí. Cuando te das cuenta que estás repitiendo patrones conductuales en relaciones de pareja también, porque siempre me pasa lo mismo, porque siempre las personas me tratan igual. Muchas veces no es que las personas te estén tratando igual, sino más bien porque estoy eligiendo como elijo.
nos podemos ir haciendo ciertas preguntas y también podemos encontrar algunos signos físicos. Por ejemplo, corporalmente pasas con dolor de cabeza constante, empiezas a tener tics en tu cuerpo, empiezas a Que me sentir tiembla un dolores. ojo, por ejemplo. Exacto, exacto. O Ya sea, y tenés así sin una querer, y sin querer. Yo creo que a todos nos ha pasado más de alguna vez, ¿verdad? todos, pero tenemos que, ese es, cuando tú tienes un tic en alguna parte de tu cuerpo, es un aviso de tu cuerpo de que algo estás procesando mal, de que estás teniendo un pensamiento recurrente que está generando ya una reacción en tu cuerpo. Sí, También cuando tenemos problemas gastrointestinales, ese es otro signo de que algo no estamos procesando también bien. claro. Y Nuestro mire, cerebro, licenciada, perdón, ahorita que tocó ese sí, tema, porque sé que hay mucha gente al otro lado que tal vez lo esté padeciendo también, con el respeto que nos merecen los nutricionistas, ¿verdad? Pero que ellos obviamente en su rama y son buenísimos también, pero también trabajar el tema de la nutrición, una persona que está haciendo dieta por algún motivo y que tiene mucho sobrepeso, eh, que lleve paralelo una terapia psicológica es importante. sí, es importante, fíjate, porque de hecho, para poder empezar una disciplina o una rutina, nosotros tenemos también que trabajar estos pensamientos que a veces se vuelven pensamientos que te limitan. Ujú. Es decir, tenemos que transformar cómo pensamos para poder llegar a la disciplina. La vez pasada hablábamos en algún lugar sobre eso. La disciplina no es suficiente para lograr un objetivo. Ujú. Es importante el cambio, cambio de chip, cambio de tu procesamiento mental, cómo te hablas a ti mismo todos los días. Ujú. Porque fíjate que hay un tema bien importante que un día de esto vamos a tocar, Sí. y es que el estrés que también nosotros podemos sentir en nuestro trabajo, en nuestras relaciones de pareja, en donde sea, ese estrés no nos permite bajar de peso Ujú. y se nos acumula la grasa también en ciertas partes del cuerpo y por más dieta que hagamos, por más que dejemos de comer, por más ejercicio, se nos pone un poco más lento el metabolismo y Ujú. eso es porque tenemos exceso de estrés, exceso de cortisol. Entonces Ujú. imagínate cuántas cosas nosotros tenemos que empezar a regular sobre nuestras emociones y empezar a tener un poco más de control de nuestra mente para poder bajar los niveles de cortisol que a veces no nos permiten continuar con esa dieta. Claro, O sea, sí, sí, no, lo no, entiendo. Y hay personas que, por ejemplo, por el estrés, les agarra a comer dulce, por ejemplo, o, sí, o o la sorbete, ansiedad. pues, pero de una manera, o sea, desproporcionada totalmente, ¿verdad? Entonces Claro, y que al final, aunque por más, puede tener tres nutricionistas al hilo si quiere, pero si esa parte mental no la cambia, bueno, como las personas que son adictas, pues. Vaya, o sea, no nos vayamos tan lejos. Vaya, no hablemos de tal vez, eh, es que nos pueden bloquear, sigo la palabra, pero vaya, una persona adicta. Pero hagamos cuenta y caso a alguien que fume, vaya. Que dijéramos sí, lo menos complicado, digamos, vaya. Pero alguien que fume es una cuestión, primero mental, pues, ¿verdad? En la que debe de ver cómo la regula. Va, entonces, si en cuestión de adicciones eh, tenemos que incluir una terapia en cuestiones de dieta también. ¿Por qué lo menciono? Porque sé que hay mucha gente allá al otro lado que, por ejemplo, ahorita que acabamos de empezar el año, muchas arrancan con aquel propósito de que yo quiero bajar de peso, ¿verdad? Por ejemplo. Y van al esa es la más gimnasio. tradicional. Esa es la más tradicional. Y va la gente al gimnasio. Ahí he visto historias a usted también en el gimnasio. Ah, no, También. pues claro, Pues sí. motivando a toda la comunidad de Gabriela Santos y de Nila. Está bien, está bien. Bueno, entonces, ok, entonces, ir al psicólogo, yo, ¿por qué? Creo que era como el tema, esas tres preguntas cortitas que me hice antes, cuando estábamos preparando el podcast, ¿verdad? Era importante y creo que al otro lado hay muchos que en algún momento se lo han preguntado, ¿verdad? ¿Y por qué? Usted lo mencionó al principio, que a veces
o en su momento decían, y es que estás loco, ¿o qué? O yo no voy a ir al psicólogo, si es que yo loco no estoy. Es que aquí no estamos hablando de locos, para personas que tal vez tienen otro tipo de trastorno, tal vez del psiquiatra, pero aquí estamos hablando de el psicólogo, ¿verdad? Que es Fíjate que importante. el psicólogo también puede estar en tu vida o puede trabajar a la par tuya cuando tú quieres hacer un plan de vida, por ejemplo. Ujú. Cuando tú te has dado cuenta que tu vida ya está en un proceso evolutivo, pero también quieres crecer más, quieres conocerte más. Mira, estoy muy contenta de ver la cantidad de gente que llega a nuestros consultorios porque quieren empezar a conocerse más. Y ese es el motivo de consulta, es, mira, quiero conocerme más. Quiero emprender este negocio, pero primero sé que tengo que interiorizar. Quiero terminar una relación conflictiva, pero no lo quiero hacer sin antes. Muchas veces es de prevención. Podemos prevenir muchos traumas, podemos prevenir lastimar personas, podemos prevenir enfermedades, podemos prevenir trastornos si tan solo nos damos cuenta con humildad que podemos recibir una guía, un apoyo, un acompañamiento, porque finalmente, y de hecho nosotros así lo mencionamos, acá no tenemos pacientes, acá tenemos consultantes. Quizá todavía tenemos la tendencia a decir pacientes, pero en realidad los llamamos consultantes, porque tú venís a consultar y nosotros te guiamos, te acompañamos y te das cuenta de la capacidad que tú mismo tienes para poder transformar tu vida. Entonces, no necesitamos llegar en crisis. Ahora, si estás en crisis, nosotros te acompañamos para que tú puedas conocer en ti la grandeza que tienes y la capacidad de ser humano que sos, porque todos tenemos la misma capacidad. Solo falta que alguien te lo recuerde, te lo diga, te acompañe, y eso lo podemos proporcionar precisamente los psicólogos. Claro, por aquí dice Ale Díaz, totalmente. A veces el duelo también es cambiar de un trabajo a otro, o de país, o de estilo de vida. Menciona la palabra duelo. ¿Cuánto tiempo es el normal que una persona tenga duelo por algo, licenciada? No hay un periodo exacto en el que te pueda decir, mira, es un mes, son 2 meses, es un Ujú, año. Realmente es un proceso. ujú, Y el proceso depende de cómo me siento yo acerca de la pérdida. sí. Mucho de eso tiene que ver con cómo proceso la información, Ujú, qué sentimientos hay, porque acuérdate que en las etapas del duelo, hay varias etapas del duelo. sí. Entonces, la primera siempre va a ser la negación, o probablemente puedan variar. Una puede ser el enojo, a veces puede ser la tristeza, Ujú, eh, la negación total de la situación que estoy viviendo, no puedo creer que eso esté pasando. Y ujú. por último, siempre está la aceptación, ¿verdad? Que logras sanar ese dolor con tu proceso, pero muchas veces nos anclamos al proceso porque dentro del proceso hay culpa, Ujú, porque dentro del proceso hay enojo, porque dentro del proceso hay ira, hay tristeza profunda que yo ya no supe canalizar, pero todos tenemos derecho a pasar por un duelo, todos lo vivimos de alguna manera, pero dice, hay una frase que a mí me gusta mencionar y dice, el dolor es inevitable en el ser humano, pero el sufrimiento es opcional. ujú. Entonces, nosotros también debemos de comprender que para vivir un duelo, digamos, en un periodo ligeramente normal, si lo queremos llamar de alguna manera, podemos recibir acompañamiento psicológico. Claro, yo Pero no ujú, ya lo mencionaba. El nivel de culpa también tiene mucho que ver con el periodo de que me puede durar el duelo. exacto, Ujú. Sí. exacto. Y eso es lo que nosotros ayudamos. Ayudamos a entender a las personas porque muchas veces nuestro diálogo interno no nos permite darnos cuenta que dentro de sí hay mucha culpa. Ujú.
Y casi siempre la culpa viene de lo que creemos que pudimos haber hecho para que eso que pasó no pasara. Y nos lo mencionamos una, dos, tres, tantas veces, que ese diálogo interno y que se vuelve también automático, se apodera de mí y ahora paso en un estado de ánimo de culpa, donde no logro trascender, aceptar y sanar ese dolor, porque siempre vamos a sentir dolor, es inevitable, pero lo que te decía, el sufrimiento ya depende de cuánto tiempo yo me ancle a ese pensamiento. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, acompañamos a las personas sin juzgarlas, tomar conciencia, aprender herramientas que te pueden ayudar para que tú puedas transformar tu vida y transitar en medio del dolor y del caos con respeto, con amor y honrando a las personas o a las cosas que se nos fueron. Y así tú puedes ir sanando a tu ritmo. No existe un ritmo que tú sanaste antes que yo y fulano, mengano, no. Cada uno tiene su proceso que se respeta, se honra, ¿verdad? Y se camina y se transita amorosamente. Eso es lo que nosotros principalmente siempre manifestamos a nuestros consultantes. Yo creo que esto es lo último con lo que nos vamos a quedar y ahí encontramos la respuesta de por qué decidir ir al psicólogo, por qué decidir incluir la terapia psicológica en mi vida diaria, en mi rutina diaria. Con este ejemplo tan sencillo de alguna manera del duelo, que yo probablemente no lo puedo manejar. Y entonces, y probablemente, vaya, hagamos cuenta y caso, que se nos murió el perrito de la casa que ya tenía 15 años con nosotros. Estoy hablando de un animalito. Y hay gente que vive duelo por su animalito, pues si pasaron 15 años juntos. O sea, creció con su perrito, creció con su gato, por decir algo, pues. Va. Pero también, y en mi casa vivo con mi hermano y mi hermana. Y mi hermano y mi hermana están igual. Entonces, ya si yo decido ir a mi terapia, me pueden ayudar a mi ritmo, me gustó eso, a mi ritmo, porque mi ritmo no es igual que el de la par, que el que tiene adelante, el que tiene atrás, a mi ritmo, ustedes me van a ayudar para poder sobrellevar esa situación y con base a herramientas que tengan que ver con mi personalidad, ustedes me ayudan a que yo pueda salir de un duelo, por ejemplo, y así de otra gran cantidad de situaciones que probablemente no las conocemos. Van a haber cosas que incluso, creería yo, licenciada, que ni nosotros mismos sabemos, o sea, que tenemos esas actitudes y que probablemente las podemos mejorar. Por supuesto, mira, y no solamente vas a ver que tú a tu ritmo vas dando pasos agigantados, sino que hay muchos beneficios de ir al psicólogo. Sí. Primero, empezás a vivir una paz mental indescriptible. Empezás a tomar decisiones más conscientes. Tenés o mejorás tu autoestima. A veces nuestra autoestima no la reconocemos. No reconocemos nuestra autoimagen, cómo nos mostramos al mundo, cómo nos hablamos todos los días a nosotros mismos. Así que podemos tener la oportunidad de vivir menos ansiedad y vivir con más claridad. Y que nuestras relaciones sean más sanas también, para tener un mejor manejo emocional. Y sobre todo, tú mencionaste algo bien importante al principio. Lo más importante y el mayor beneficio que podés tener de ir al psicólogo es dejar de vivir en modo automático y volverte más consciente. Entonces, es transformador. Le gustó mi frase. Me encantó, me llega. Yo te vas a ser psicólogo. No vivir en piloto automático, no vivir en piloto automático. Tome el control de su vida. Exacto. Así, para eso es este podcast. Vaya. Bueno, 40 minutos de podcast, súper bien, nutritivo en todos los sentidos. Quiero contarles que este podcast vamos a hacer todo nuestro mayor esfuerzo porque la licenciada tiene infinidad, bueno, tiene sus consultantes en su clínica
es docente universitaria, la invitan también a otro tipo de entrevistas, canales de televisión, programas, y ahorita tomó el control de su vida comunicacional y dijo, voy a hacer mi podcast, ¿verdad? Y entonces, Sí. y aquí estamos haciendo ambos un esfuerzo que vamos a procurar sin falta hacerlo una vez a la semana, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo de ser posible el mismo día, a la misma hora, para que siempre tengan ustedes esa cita. ¿Saben qué es lo chivo de estar en vivo en TikTok? Que usted puede poner el live, va saliendo de su trabajo a las 5, pone el live, bloquea su teléfono, ahí lo deja y lo va escuchando en el carro, mire. Nos va escuchando cuando menos sintió, 45 minutos, no sintió el tráfico De terapia, y mira. le sirvió una terapia y gratis, pues, gratis. Aquí no le Exacto. vamos a pasar la ¿Qué más? balanza a nadie, gratis, gratis, ¿verdad? Va. Ese es uno. Así que, y si no, después, si algo se perdió, después usted lo puede ver en YouTube las veces que usted quiera, que también es gratis. Igual en Facebook usted lo puede ver las veces que usted quiera, sin ningún problema, ¿verdad? Va. Esa es una. Y la otra es que vamos a incursionar con algo que pues nadie lo está haciendo. No nos va a extrañar que de aquí a un par de meses salgan queriéndolo hacer también, ¿verdad? Va. Pero nosotros vamos a ser los primeros en hacerlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Y es que queremos hacer, y vamos a empezar ya la próxima semana con un programa en la noche. Hasta ahí se lo voy a dar porque está chivo lo que vamos a hacer. Así que estén pendientes de nuestras redes. La otra semana arrancamos con algo bien chévere, a donde ustedes que están al otro lado se van a involucrar un montón con nosotros. Y además nos vamos a ayudar entre todos. Yo creo que aquí entre todos nos vamos a ayudar. Así que la próxima semana en horario prime time, después de las 9 de la noche, nos vamos a conectar con algo súper chivo que nos va a ayudar a seguir encontrando nuestro punto de equilibrio. Ok, ¿cuáles son sus redes? ¿A dónde la podemos encontrar? ¿Dónde encontramos al staff de psicólogos? Para que todo el mundo aquí lo sepa. Ya en los próximos podcasts vamos a irlos poniendo aquí en la parte de arriba. Aquí ve. Ajá. Vamos a poner los números. Vamos a poner también las demás redes. Es más, si usted quiere patrocinar este podcast, bienvenido sea. Nosotros vamos a hacerlo con todo gusto. Aquí las menciones, su logo puede estar aquí arriba. Mire que aquí vamos a hablar de cosas importantes, interesantes, que a todo mundo nos va a servir, ¿verdad? Así que para comunicarnos, WhatsApp, redes y ¿a dónde, licenciada? Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como psicología.neela. Se Neela. pronuncia Nila, pero Nela. se escribe Neela. Y Ok. nuestros números de teléfono también, que más adelante ya los vamos a tener, me imagino, acá colocados, como dice Germán, el 6957-5675. Así que Repítalo, porfa. 6957-5675. Va, escriba Terapia eso individual, confidencial. terapia de pareja. Confidencial, ¿verdad? Totalmente confidencial. O sea, esta es Total. sí, esta es una cosa que eh, es importante. Que yo no soy psicólogo, he ido a terapia, soy una persona común y corriente como todos los que están allá al otro lado. Y es importante, después de un par de terapias usted se da cuenta que la vida la va a ver distinta, definitivamente. Así como va a la iglesia, de la religión que sea, así como va a la iglesia, le dedica tiempo a Dios, así como le dedica tiempo al gimnasio, así como le dedica tiempo a la lectura, así como le dedica tiempo a escuchar podcasts, ¿verdad? Que este podcast, por ejemplo, dentro de todo el universo que le está presentando ahorita, las redes sociales y el internet, este es una válvula también de escape para escuchar contenido positivo. Bueno, Y también que todos se den cuenta de que todos podemos vivir experiencias similares, que sí, todos correcto. tenemos carencias, emociones y que aquí podemos transformarnos también. Así que Sí, todos van a ser bienvenidos. cabal, justamente es eso, ser empáticos con los demás. O sea, usted no crea al otro lado, no crea que es el único que está pasando lo que está pasando ahorita.
No es el único, hay millones de personas en el mundo que probablemente están en la misma situación suya, con la misma tristeza. Hoy, por ejemplo, licenciada, antes de que nos vayamos, ya nos pasamos de tiempo, pero hoy, por ejemplo, yo estaba hablando con un amigo que me dice, mira, yo pues con vos no tengo pena de decírtelo, pues yo vivo triste y mi tristeza es la soledad. Y es un amigo de mi edad que vive solo, solito, en otro país. Entonces, en la misma llamada, yo escuchándolo, me dio pesar por él, pues obviamente me sentí bien porque en ese momento por lo menos yo lo estaba acompañando con mi llamada por teléfono. Pero al mismo tiempo yo Sí, dije, hey, o sea, yo tengo a mis hijos, tengo a mi esposa, tengo a mis papás, tengo a mi papá al alcance de una llamada, a mi mamá, yo puedo llegar ahorita a su casa. Y este chavo se siente triste y me lo dice porque está solo. Entonces, al exacto. mismo tiempo me doy cuenta que no es el único probablemente, como también entonces me sirve porque yo me doy cuenta que yo no estoy así y que probablemente hoy yo me siento mal y hay otras personas que están en situaciones más complicadas, ¿verdad? Así que para eso le va a Exacto. servir. Así que muy atentos a los podcasts de los martes a las 5 y a lo que próximamente vamos a anunciar, tanto en las redes de la licenciada, de los demás licenciados y psicólogos del staff de NILA, y en las redes de Q y en mis redes personales. Así que gracias, licenciada, por conectarse con nosotros y arrancar con esta nueva temporada de Punto de Equilibrio. Gracias a ti por todo el apoyo incondicional, porque tú también nos vas a apoyar muchísimo en todo aspecto, incluso con todo tu conocimiento también que tenés. Vamos a poder hacer algo muy bonito y sobre todo poderle ayudar a las personas, servirle a las personas, acompañar a las personas. Así que muchas gracias, Germán, por todo tu apoyo. Bueno, queridísimos amigos, gracias por haberse conectado con nosotros aquí en este live de TikTok. Gracias a los que nos han visto en el YouTube, en el Facebook, en Spotify, quienes han comentado, reaccionado y compartido este contenido. Muchísimas gracias, nos escuchamos y nos vemos a la próxima en una edición más de Punto de Equilibrio. Hasta pronto.